Desde este 2024 hasta 2034 se van a liberar 5.000 millones de mosquitos al año. ¿Es esto el comienzo de una película de terror de serie B o es una nueva técnica para erradicarlos a todos? Pues esa es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Muchas veces me han preguntado si odio a algún animal o si creo que algún animal estaría bien extinto, y yo siempre he respondido que no. Pero es verdad que si hay algún animal que todos odiamos es a los mosquitos, porque seamos serios, de verdad, tú no odias a los mosquitos, todos odiamos a los mosquitos. ¡Los muertos! Y es que además hay buenas razones para odiarlos, porque al año matan alrededor de 750.000 personas con las enfermedades que transmiten, y contagian alrededor de 247 millones de personas al año de malaria, solo de malaria. Luego hay otras enfermedades que también contagian. Por si todo esto fuera poco, encima sus picaduras son extremadamente molestas. Cuando te pica un mosquito y estás 2 días ahí rascándote, y luego te pica otro y estás igual. Bueno, que no quiero yo aquí enrollarme, pero que todos los odiamos. Eso es algo normal y natural. Pero la gran pregunta que siempre nos hacemos es, vale, ok, los odiamos, pero si los extinguiéramos, ¿podríamos vivir sin ellos? ¿Tendrían un impacto en los ecosistemas? ¿Sería importante que no hubiera mosquitos en la naturaleza? Bueno, pues esa es la otra respuesta que pretendo dar hoy. ¿Qué pasaría si extinguiéramos a todos los mosquitos del planeta? No os preocupéis que más adelante en el vídeo vamos a hablar específicamente del tema este, de qué pasaría si los extinguiéramos. Pero antes de eso vamos a ver si hay alguna manera de que evitemos que sean tan puñeteros como son, y si de verdad hay posibilidades de evitar todos estos daños que estamos hablando que causan. Y para ello vamos a ir a Brasil. En Brasil hay mucho dengue, y de hecho el dengue está creciendo, cada vez hay más, y están muy preocupados con este tema, sobre todo porque lo transmite un mosquito. Entonces para ello se llevó a cabo una especie de experimento en una ciudad de allí, y en 2015 en esta ciudad se liberaron 7 millones de mosquitos macho. ¿Pero no eran 5.000 millones al año? No. Eso está pasando ahora, a partir de 2024, pero antes se han hecho otros experimentos muy chulos y que también me parecen muy interesantes. Lo que pasó en esta ciudad, como os digo, es que se liberaron 7 millones de mosquitos machos, que estaban modificados genéticamente, para que sus hijos murieran antes de llegar a la edad adulta, a la madurez sexual. Por tanto, si estos machos se emparejaban con las hembras que había en libertad, las hembras salvajes, pues esas hembras tendrían hijos, pondrían huevos que luego no serían viables a la larga. Por tanto, pues la población de mosquitos se reduciría. El objetivo de liberarlos, por tanto, era que estos machos les quitaran las hembras a los machos salvajes y de esa manera reducir la población. Y fue bastante efectivo porque se calculó que ese año el 70% de las larvas que se cogieron estaban ya modificadas genéticamente. O sea que eran hijas de estos machos que se habían liberado y que por tanto no iban a poder llegar a fase adulta. Entonces funcionó. Sí que funcionó, pero no era perfecto, porque seguían quedando mosquitos normales y además se vio que había antibióticos que se daban al ganado y que utilizábamos incluso algunas personas, como la tetraciclina, que permitían que estos individuos modificados genéticamente pudieran llegar a fase adulta. Digamos que los curaba, los mantenía vivos y por tanto era como hacer un pan con unas tortas. Básicamente, si este antibiótico estaba en el ambiente, era como estar liberando más mosquitos y estar haciendo una plaga aún mayor. Entonces no consiguió ser del todo efectivo este sistema. Y a partir de esto surge lo de los 5.000 millones de mosquitos al año que os contaba al principio del vídeo. Y os lo cuento rápidamente y después ya voy con lo de qué pasaría si los extinguiéramos. Básicamente la ONG World Mosquito Program, digamos que vio este experimento y dijo, ¿cómo? Sujétame el cubata que vas a ver lo que se hace. Y con una metodología diferente van a producir y liberar 5.000 millones de mosquitos al año para lo mismo, para combatir el dengue, y lo van a hacer en Brasil. Pero estos mosquitos no están modificados genéticamente de la misma manera que los que os contaba antes, porque a estos lo que les han hecho es inocularles la bacteria Wolbachia. Esta bacteria es una bacteria que tienen la gran mayoría de los insectos del mundo en libertad, y si bien parece un parásito, puede ser muy beneficioso para la mayoría de insectos, porque lo que hace es que protege de enfermedades y de otros parásitos a los insectos que lo hospedan. Digamos que Wolbachia lo que piensan es, oye, que si me matan a este escarabajo en el que estoy viviendo, pues no voy a tener dónde vivir y me voy a morir. Así que lo mejor que puedo hacer es protegerle de infecciones que vengan de fuera. Pero no entiendo. ¿Qué pretenden? ¿Hacer más fuertes a los mosquitos que transmiten el dengue? Lo que pasa es que la especie que transmite el dengue en Brasil, que es la especie Aedes aegypti, no tiene normalmente esta bacteria, no tiene Wolbachia. Y sin embargo, se hicieron estudios en los que se vio que si se les infectaba con Wolbachia, luego era muy improbable que fueran transmisores del dengue, porque Wolbachia protegía a este mosquito y no le permitía ser portador del dengue. Por tanto, la intención a la hora de liberar estos 5.000 millones de mosquitos al año infectados con Wolbachia es que estos mosquitos le transmitan la Wolbachia a los mosquitos silvestres y que además dejen descendencia que ya esté infectada con Wolbachia. De esta manera lo que se hará es que la transmisión del dengue sea muchísimo menor, porque la gran mayoría estarán infectados con Wolbachia. Si esto es efectivo o no, y hay otras variables que no se están teniendo en cuenta, pues se verá en 2034 probablemente, o quizá antes,
porque como os digo, este año es cuando se van a empezar a liberar estos 5.000 millones al año. Igual ya este año se ve que los resultados son increíbles o el año que viene. Visto esto y vistas las técnicas tan novedosas que hay para combatir a los mosquitos, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿pero y si los extinguiéramos, qué pasaría? Para empezar, hay 3.500 especies de mosquitos, de las cuales solo un par de cientos nos pican o nos molestan. Así que en realidad, si los extermináramos a todos, estarían pagando justos por pecadores. Exterminarlos además no sería tarea fácil, porque viven en todos los ecosistemas y en todos los continentes del mundo. Y de hecho sí que se hizo una intentona de eliminarlos a todos en el siglo XX en Estados Unidos, con el DDT. Todos, o si no todos, muchos habréis oído hablar del DDT, que era un insecticida que se usó en aquella época y que mató muchísimos mosquitos. Pero ¿qué pasa? Que no consiguió erradicarlos por completo y encima mató a muchas especies que no eran nada nocivas, sino lo contrario, que eran beneficiosas, y además resultó ser tóxico para los humanos. Por tanto, el DDT no es una opción viable a día de hoy. Ya, pero ¿y si pudiéramos matarlos, qué pasaría? Pues si desaparecieran hay dos corrientes principales. Una defiende que los mosquitos cumplen una función importantísima en la naturaleza y en los ecosistemas, y que si los elimináramos haríamos un daño prácticamente irreparable. ¡Qué mal! Y sin embargo hay otra corriente que dice pues que no pasaría gran cosa. ¡Qué bien! Pero vamos a ir por orden y vamos a hablar primero de la primera corriente, que sería más bien la que defiende a los mosquitos. Los mosquitos llevan en la Tierra más de 100 millones de años, muchísimo, y han coevolucionado con muchas especies. Y aquí, importante recordar una cosa, importante. Los mosquitos no solo pican. Los mosquitos principalmente se alimentan de compuestos azucarados, como por ejemplo el néctar de las flores, y son unos polinizadores aceptables. No son los mejores que hay, pero son polinizadores de muchas especies. Es por esto que si se eliminaran los mosquitos, habría muchas especies de plantas que perderían a sus polinizadores. En la gran mayoría de los casos no serían sus polinizadores principales, pero ya os digo que perderían a sus polinizadores. Sin embargo, nosotros, más que por esta vertiente, los conocemos porque nos pican y porque nos succionan la sangre, por ser hematófagos, y en realidad no es tanto así. Los únicos ejemplares que pican son las hembras cuando tienen huevos que necesitan alimentar, porque necesitan proteínas para producir esos huevos que den lugar a sus larvas. Pero los machos, por ejemplo, jamás pican, e incluso hay especies que no pican. Como os he dicho, de 3.500 solo un par de cientos pican. Además de su importancia como polinizadores, también tienen mucha importancia como presas. Son unas presas importantes, por ejemplo, para aves, para murciélagos, para peces, como por ejemplo la gambusia. La gambusia finis es una especie de pez que se popularizó mucho en una época determinada porque se liberaba en muchos sitios. Es un depredador especialista de las larvas de los mosquitos y por tanto para controlarlos en muchos países se introdujo este animal. De hecho, en España es un lugar donde también se introdujo y de hecho tenemos gambusia prácticamente por toda España. El caso es que en ausencia de mosquitos habría muchas especies de peces que tendrían que cambiar su dieta para poder sobrevivir, pero no solo de peces. Por ejemplo, desde el norte de Canadá hasta Rusia hay una época del año en la que se produce una explosión demográfica brutal de mosquitos, y son nubes de mosquitos tan densas que si te metes en medio puedes incluso asfixiarte. El caso es que estas nubes tan espesas atraen a muchas aves que lo que van allí es alimentarse de estos mosquitos. Es algo que incluso podría recordar a los bancos de peces que hay en el mar, porque es un poquito la misma conformación. Y de hecho se estima que el número de aves migratorias que anidan en la tundra podría disminuir en más de un 50% si no tuvieran mosquitos para comer. Además, las larvas de mosquitos son muy importantes como filtradoras en los lagos y se las podría echar de menos en esa función. Vaya, Jacinto, ¿has estudiado? Claro, aporto e interrumpo. Doble amenaza. Bueno, pues esta es la primera corriente, que serían muy difíciles de sustituir si nos los cargáramos y que mejor no hacerlo, básicamente. Pero la segunda defiende que si bien cumplen su función, no serían tan difíciles de sustituir y que sin embargo si los elimináramos habría otros animales que rápidamente ocuparían el nicho que estos dejarían libre. ¿Cómo es posible que no me quieran? Como alimento, por ejemplo, la mayoría de los animales que lo consumen también consumen otros insectos, por tanto no les sería tan complicado adaptarse. Como polinizadores no son tampoco los más importantes y de hecho no tienen unas adaptaciones tan pronunciadas para la polinización como por ejemplo tienen las abejas o los abejorros. Y como filtradores hay otras especies que ya cumplen esta función de filtración en los lagos y que podrían simplemente, pues eso, ocupar el nicho que dejaran estos insectos, estos mosquitos, y hacer ellos la filtración. Y claro, esta corriente, además de mencionar esto, que no sería tan difícil reemplazarlos, también señala que sin embargo nosotros viviríamos bastante mejor, porque sin mosquitos perderíamos al animal que nos causa más muertes en todo el mundo y además pues que nos pica y nos molesta, lo que os había dicho al principio, que es un horror, ¿no? Que te esté picando mosquitos. En cualquier caso, al margen de si es una buena idea o mala idea eliminarlos, lo que sí es verdad es que a día de hoy sería imposible hacerlo sin dañar pues otros seres vivos y a los humanos. Por tanto, es una conversación un poco baladí, aunque es verdad que es interesante tenerla y me gustaría que me dejarais vuestra opinión en la caja de comentarios. Dicho esto, aquí acaba este vídeo, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal que sabéis que me ayuda un montón y nos vemos en el siguiente. Síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, lo.